Hola chicos, les doy una vez más la bienvenida a mi canal y hoy les quería hablar sobre un tema un poquito diferente a los temas que he venido hablando en mis videos en donde yo muestro mi rostro. Quería contarles 3 anécdotas raras que ha vivido mi familia y este video se me ocurrió por el video de vampiros que hice. Me dije, bueno, en mi familia también hay cosas raras que han pasado, así es que pues quería compartírselas. Dos de ellas le ocurrieron a mi bisabuelito y mi bisabuelito se las contó a mi abuelito y mi abuelito me las contó a mí. Y la tercera pues me ocurrió específicamente a mí. Como en muchas familias en México y en otros lugares, pues tengo muchas historias además de esta, pero solamente les voy a contar estas 3 cortitas para que el video no se haga tan largo. Independientemente de si creo o no en estas cosas, pues bueno, me resultan historias un poco extrañas que han pasado pues de generación en generación en mi familia y se las quería compartir. Si ustedes creen o no que son reales, pues déjenmelo saber en los comentarios. Y empezamos con la primera anécdota, a la que voy a titular como el amigo brujo de mi bisabuelito. Mi bisabuelito vivió en tiempos de la Revolución y tenía un amigo brujo. Ellos vivían al sur de México, si no me equivoco. Entonces este señor brujo hacía diferentes tipos de trabajos, hacía limpias, ahuyentaba espíritus y cosas así, cosas de brujos, ya saben. Entonces, pasado el tiempo, cuando este señor brujo ya le tuvo la suficiente confianza a mi bisabuelito, en una ocasión le pidió que lo acompañara a hacer uno de sus trabajos, que en ese momento era una petición que le había hecho el pueblo de hacer llover, porque en esos tiempos el pueblo estaba pasando por una sequía. Mi abuelito estaba un poco renuente al principio, pero al final aceptó y terminó acompañando al señor brujo. Fueron como a las 12 de la noche cerca de una iglesia. Para esto hay que aclarar que recuerden que en esos tiempos a las 8 o 9 de la noche ya no había prácticamente gente en los pueblos y a las 12 pues ya no se encontraba nadie, si acaso un perro por ahí caminando, pero nada más. Entonces se vieron enfrente de la iglesia a las 12 de la noche, ya no había prácticamente nadie en realidad, y el señor brujo se dedicó a hacer un círculo con un pedazo de carbón enfrente de la iglesia, cerca de ella. Trazó el círculo lo suficientemente grande como para que cupieran al menos unas 10 personas ahí, y después trazó otro círculo, pero en la pared de la iglesia, más pequeño. Le dijo a mi abuelito que se pusiera en el centro del círculo y que viera lo que viera u oyera lo que oyera, no se fuera a mover de ahí. Mi abuelito acepta, se queda en el centro del círculo y el señor saca de su morral que llevaba 2 sables y se los da a detener a mi abuelito. Regresa a su morral, saca un brasero de barro, le pone incienso, le pone copal y otras cosas, lo enciende y se acerca a mi abuelito, le pide los sables y le da el brasero. Entonces el señor brujo se pone en un extremo del círculo y mi abuelito se pone en el otro extremo. Y el señor brujo le dice a mi abuelito que mientras él camine, que él haga lo mismo, que lleven un ritmo un poquito, pues igual, mientras él hace el ritual. El señor brujo empieza a caminar y mientras camina va bailando y empieza a caminar pero alrededor del círculo y mi abuelito le pide que haga lo mismo, que camine pero que no se vaya a salir del círculo pero ni un poquito, que esté muy atento a no salirse del círculo que había trazado en el piso con el carbón. El señor brujo sigue caminando alrededor del círculo, sigue bailando con los sables y mi abuelito se da cuenta que el cielo se empieza a nublar de noche, lo cual pues no es muy común en realidad, y menos que coincida cuando pues un brujo está haciendo ese tipo de cosas. Entonces el cielo se empieza a nublar, empieza a tronar y llega un momento en el que empieza a llover pero muy fuerte. Lo raro aquí es que mi bisabuelito le cuenta a mi abuelito que dentro del círculo no cayó ni una sola gota de agua, que el círculo estaba completamente seco. Entonces ya ha pasado un rato de que mi abuelito empieza a caminar con el brasero encendido, se da cuenta de que su amigo brujo, además del baile, en algún momento empezó a dar sablazos al aire afuera del círculo y que allí no había nadie, pero que a pesar de eso se escuchaba como si otros metales chocaran contra las espadas. Las espadas cuando las sacó el brujo estaban nuevas y mi abuelito las vio, las tuvo en sus manos. No tenían muescas, no tenían absolutamente nada. Es como si las hubiera comprado el brujo para esa ocasión en específico.
Entonces se da cuenta de esto y pues no puede sino sorprenderse mi abuelito, porque empieza a ver y a pesar de que estaba oscuro, pues había algo de luz y estaba totalmente seguro de que allí no había nadie. Pero los sables pues se escuchaba que chocaban contra otras espadas o metales, como si estuviera golpeando a alguien, aunque solamente estaba golpeando al viento el señor brujo. No había nadie ahí. Entonces, pues se pasó un tiempo así el brujo golpeando al aire, golpeando contra esos otros metales que mi abuelito no podía ver. Y ya pasado el tiempo, se cansa el señor brujo, se siente en el círculo, dentro del círculo, y cae rendido, como si hubiera estado pues haciendo más ejercicio de que realmente hizo, porque el baile no era ni demasiado movido y no se estaba moviendo pues mucho, pero el señor brujo quedó totalmente exhausto. Entonces pues se termina el ritual, mi abuelito se acerca al señor brujo, le ayuda a levantarse y el señor brujo le dice, bueno pues ya acabamos aquí, ya vámonos, te invito a mi casa a tomar algo. Lo levantan, guardan sus cosas y aún no caía absolutamente nada de agua a pesar de que el tormentón estaba encima de ellos. Entonces el señor brujo le da un zarape que llevaba a mi abuelito y le dice que se cubra. Mi abuelito le hace caso, el señor brujo saca otro zarape, se cubre él con el zarape y le dice a mi abuelito que se prepare porque van a correr porque si no el tormentón pues se los va a llevar. Mi abuelito no entendía muy bien todavía por qué no estaba lloviendo adentro del círculo y solamente afuera. Y el señor brujo deshace una pequeña parte del círculo que había hecho con el carbón. Y en cuanto lo deshace, la tormenta, como si hubiera sido un techo del círculo, en cuanto lo deshace, la tormenta entra en el círculo y se empiezan a mojar. Pero pues ya con los zarapes no se mojaron tanto y pues corrieron a la casa del señor brujo. Y pues eso, como le prometió el señor brujo, se pusieron a tomar y pues ahí quedaron hasta el amanecer. Esta segunda historia también involucra al amigo brujo de mi abuelito, pero ya no involucra directamente a mi abuelito, sino a un amigo de su amigo brujo. A esta historia la vamos a llamar el hombre burro. Para esto tengo que dejar en claro que este señor brujo también era nahual. Los nahuales aquí en México son los brujos que se transforman en animales. Y mi abuelito ya había visto una de esas transformaciones de su amigo brujo porque él lo había invitado a que lo viera una de las veces. Entonces él ya lo había visto, se había impresionado, pero pues no había pasado de ahí, no había pasado el tema a más. Entonces ya sabiendo esto, sigo con el relato. La cuestión es que mi bisabuelito llega un día con el señor brujo, con su compadre brujo, y lo encontró muy triste en su casa sentado. Entonces se acercó a él y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? El señor brujo lo miró y le dijo, es que me di cuenta de que lo que te cuento y lo que te muestro a ti no se lo puedo estar mostrando a cualquier persona porque no todas son iguales, Beto. Beto se llamaba mi abuelito. Y mi abuelito le dice, bueno, pero ¿por qué lo dices? Cuéntame qué pasó. Y bueno, ya el señor brujo le cuenta que invitó a otro de sus compadres a estar tomando con él por la noche. En esos tiempos eran muy famosas las cantinas. Más famosas que ahora, porque ahora también son algo famosas aquí en México. Pero se usaba más ir a la cantina que pues a otra parte para tomar. Entonces ellos dos estuvieron tomando e iban de cantina en cantina hasta que de repente pues ya se quedaron sin más lugar en donde tomar. La única cantina que les quedaba pues cerca relativamente pues estaba como a un pueblo de distancia. Y al señor brujo se le ocurrió que para recortar camino, pues por qué no convertirse en burro, que su compadre se subiera a su lomo y pues se lo llevaba para que llegaran más rápido. Entonces le dijo a su compadre que le iba a mostrar algo pero que no se fuera a espantar. El compadre estaba demasiado ebrio, supongo, y aceptó. Entonces lo llevó detrás de unos matorrales. Ya era de noche, ya casi no había nadie, entonces no había peligro de que alguien más viera que hiciera el ritual. Y este señor brujo pues se volvió burro. Su compadre pues iba demasiado ebrio y a pesar de que se impresionó, no se impresionó tanto como para echarse a correr. Lo que sí lo afectó aún más es que el burro se acercó y le habló. Según mi bisabuelito platica, se acercó el brujo ya transformado en burro a su compadre y le dijo, súbase compadre, vámonos. Y pues el borracho se le cortó la peda en corto
pues se le cortó lo ebrio que iba y a pesar de que estaba asustado, no sé si era porque estaba ebrio, pues aceptó subirse en su lomo y se fueron a la cantina y siguieron tomando. El brujo convertido en burro. O sea, sí, está muy increíble esto. Y la cuestión por la que el señor brujo estaba triste, le cuenta a mi abuelito, es que su compadre al día siguiente pues cayó muy enfermo y ya no se recuperó de eso. Probablemente por el susto. El compadre dejó de comer, ya no quería beber nada y se murió, le dio un infarto a las 3 noches después del evento. Entonces pues eso dejó muy mal al señor brujo y eso. Le reiteró a mi abuelito que pues no le podía contar eso, ese tipo de cuestiones, las cosas que le había contado y que le había mostrado a mi abuelito, no se las podía contar a muchas personas. Y que por eso mi abuelito pues era más o menos especial para él, porque con él podía hablar libremente de esas cosas y pues no le afectaban tanto como a otras. Y que de ahí en adelante iba a pensar mejor a quién le iba a contar estas cuestiones pues mágicas que él practicaba. De las otras dos historias no les puedo asegurar nada, pero de esta historia que voy a contar a continuación, que la viví en mis propias carnes, sí que les puedo asegurar que fue una experiencia muy horrible. Creo que empezaré diciéndoles en dónde ocurrió esto. Fue en un lugar que se llama el Desierto de los Leones, cerca de la Ciudad de México. Este lugar fue un ex convento, bueno, es un ex convento más bien, y después de ser convento fue un manicomio. Bueno, una institución de salud mental para que no se oiga tan denso. Pero bueno, cuando fue convento ya de por sí los castigos que se le daban a las personas que estaban allí no eran muy bonitos. Y también se tienen pues ciertas anécdotas de cuando fue una casa, una institución mental, que tampoco pasaban cosas muy bonitas que digamos. Entonces pues si creen en eso de las energías y todo eso, se podría decir que ese lugar alberga muy malas energías. Pero en fin, no voy a decir que lo que me pasó fue supernatural ni nada de eso, porque no estoy seguro. Aún hoy en día yo trato de darle una explicación lógica. Probablemente por nervios fue que sentí lo que sentí y pues realmente no fue nada supernatural. Sin embargo, sí es una anécdota extraña que quisiera compartirles y pues aquí estoy. Así que vamos a empezar ya con la anécdota. Yo solía ir mucho a este lugar, el Desierto de los Leones, que para que no tengan una idea errónea en su cabeza, el desierto no es un desierto, es un bosque en realidad. Se le llama desierto porque antes allí no había, de hecho hoy aún en días en los que el museo no abre o cosas así, pues está muy desierto, es en medio del bosque. Entonces no pasaba mucha gente por ahí antes, ni hoy en día cuando el museo no trabaja. Entonces pues yo solía ir allí 1 o 2 veces cada mes, pues para esparcirme un poco, para... Ya saben, a veces uno necesita tiempo a solas y ese lugar era perfecto para mí. No sé si les ha pasado, quizás solo sea a mí, espero que no, pero hay ciertos lugares que hacen que me sienta, no lo sé, como que recuerde cierto tipo de cosas que en realidad estoy seguro de que no he vivido en esta vida. Sé que es un poco raro de explicar y no puedo explicarlo muy bien, pero no sé, hay lugares que pues siento que me recuerdan ciertas cosas que yo estoy seguro de que no he vivido, pero tengo esos como flashbacks en esos lugares y el Desierto de los Leones era uno de ellos. Entonces me gustaba ir allí a reflexionar, a pensar, e iba solo. Agarraba un camión y me iba. Entonces allí siempre encontraba algo que hacer, si no era meterme al museo, que ya lo conocía muchísimo porque me había metido varias veces, pero siempre era divertido y creo que siempre encontraba algo nuevo que hacer en el museo, además de que adentro en el convento es un lugar muy bonito. Hay ciertas ermitas, hay un sótano en donde te puedes meter, en donde a los monjes que pues vivían allí los castigaban, y también en ese sótano como que hay ciertas historias pues tétricas. Pero en fin, que siempre encontraba algo que hacer en ese lugar. El bosque es muy amplio y la verdad es que los lugares que tienen no son pocos para visitar. Pero en esa ocasión yo encontré un nuevo lugar que nunca había visto. Y debo decir que cuando me pasó esto,
Fue la última vez que visité el desierto de los leones solo. A esa densidad fue a la que llegó para dejarme claro que no tenía que ir solo allí de nuevo. Este lugar era un caminito que detrás del convento hay más bosque. Entonces nunca había visto yo este camino, eran unas escaleras que bajaban hacia el bosque detrás del convento. Jamás los había visto, me dio curiosidad y me dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a explorar a ver qué hay. Bajé las escaleras y había un caminito de terracería que nunca supe hasta dónde llegaba, por lo que les voy a contar. Empecé a caminar por ese caminito de terracería y pues iba muy tranquilo, de hecho, no iba ni presionado, no iba angustiado, no iba nada, o sea, realmente iba muy bien. Seguí caminando por unos, les juro que yo sentí que fueron unos 5 o 6 minutos, no más. Había un riachuelo al lado del camino, entonces me salí un poco del camino, me enjuagué las manos, me puse un poco de agua en la nuca y pues todo tranquilo. O sea, iba bastante tranquilo, iba disfrutando del paisaje, iba caminando normal. Volví al camino, seguí caminando. Les juro, les prometo que yo sentí que caminé no más de 7 u 8 minutos. Cuando de repente sentí una angustia muy horrible dentro de mi pecho. No sé, iba muy tranquilo y de repente algo me dijo, voltéate y regrésate, ya no sigas adelante. Lo más rápido que puedas, sal de aquí. Y esa angustia, pues, seguía mi instinto, me volteé y me regresé, ya no seguía adelante. Lo curioso es que, pues, me entró, creo que fue un ataque de pánico, no sé por qué, pero caminé de regreso y les juro que lo que para mí fueron 5 u 8 minutos caminando hacia adentro, se me hizo cerca de media hora caminando otra vez hacia la entrada y yo no podía salir de ahí. Fue una sensación muy horrible y yo la verdad es que sentí que me quedaba allí ya muerto porque me empezaron a dar unas palpitaciones muy feas. El caminar me empezó a cansar muchísimo, el doble o el triple de lo que me cansaría normalmente. Me empecé a agitar demasiado y empecé a caminar más rápido. No llegué a correr porque ni siquiera podía correr de lo mal que iba. Seguí caminando y me iba convenciendo a mí mismo de que no pasaba nada, de que iba a llegar, pero otra parte de mí pues sabía que ya me iba a quedar ahí, de que ya no la iba a contar. Pero en fin, que seguí caminando y en cierto momento, pues por la desesperación supongo, traté de gritar porque es que ni siquiera podía gritar. Traté de gritar por ayuda porque alguien me socorriera. Pero esto es lo más tétrico que me pasó allí. Cuando yo grité o traté de gritar por ayuda, alguien me respondió. Bueno, algo me respondió. Porque de entre los árboles en el bosque se escuchó una risa tan horrible. Muy, muy horrible. Fue como si alguien se estuviera burlando de mí. Y de verdad he escuchado muchos cantos de pájaros y muchos trinos de pájaros. Y eso no fue a ningún trino que hubiera escuchado antes. Era una risa burlona, muy grave, de algo que estaba dentro del bosque y que cuando la oí, bueno, no fue beneficioso porque simplemente me puso más nervioso. Lo curioso es que después de escuchar esa risa burlona, como a los 2 minutos, por fin llegué a la salida del bosque. Y pues como pude, subí las escaleras y pues pensaba en acercarme a alguien, pero al final no me acerqué a nadie, simplemente fui a uno de los puestos de comida que estaba allí y pues pedí un refresco por si se me había bajado el azúcar o algo. Y pues nada, al final me quedé allí, descansé un rato y me regresé con esa horrible experiencia. Y ya, desde ahí jamás voy a volver a ir allí solo. No sé, ya me causa repelús entrar a ese lugar en específico, porque al desierto de los leones y al convento pues aún sigo pudiendo entrar, realmente aún lo amo,
pero por lo que me pasó en esa parte del bosque, solo yo creo que no volveré a ir solo. Y bueno, esas son las 3 anécdotas que les quería contar, chicos. Espero que no hayan sido muy aburridas para ustedes. Sería todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, espero que los haya entretenido al menos un poquito. Y saben que los amo con todo mi corazón. Espero verlos por aquí pronto de nuevo. Y los dejo para que sigan pasando hermosas lunas. Cuídense mucho. Con todo mi corazón los amo. Bye bye.